Buenos días, Rocío Gutiérrez. Bienvenida a Exitosa Noticias. Buenos días. Gracias por invitarnos. Así es, y es que el problema que tenemos, seguramente usted ya lo conoce, miles de casos de niños violados a lo largo del año. Esta estadística es terrible, se habla de más de 10.000 casos, se habla de casi todos los días protestas en los colegios también de niñas que son tocadas por algunos maestros irresponsables, etcétera. Bueno, esto es lo que está en el tapete. ¿Qué investigaciones han realizado ustedes? Y tengo entendido que los resultados siguen siendo los mismos y se repiten todos los años. Así es, en realidad la magnitud que tiene la violencia física, psicológica, sexual, principalmente teniendo como víctimas a mujeres, niñas y niños, principalmente en etapas de niñez y adolescencia, digamos, es una cifra con la que tenemos que lidiar todos los años. ¿Cuál ¿no? es esa cifra? Por ejemplo, hay más de 45.000 denuncias registradas en la Policía Nacional sobre casos de violencia familiar, por ejemplo, y se dice que por lo menos cada 8 horas existen 3 casos de violencia sexual, principalmente hacia mujeres. Es decir, y lo interesante, digamos, lo que hay que reflexionar sobre estas cifras es que muchas de estas, digamos, agresiones que sufrimos las mujeres, niñas y niños se producen en los entornos considerados más seguros. O sea, no se producen únicamente en la calle, se producen en la casa, se producen teniendo como principales agresores al esposo, a la pareja y a los familiares cercanos, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, ¿no? Que es lo que nos hace pensar de que la seguridad, digamos, no es un asunto solamente de la puerta para afuera, sino es un asunto sobre el cual hay que conversar y hay que legislar de la puerta hacia adentro también, ¿no? Definitivamente estas cifras son horripilantes, 45.000 denuncias de casos de violencia y cada 8 horas existe una violencia. Sí, hay casos de violaciones que llegan al Poder Judicial y se resuelve o no se resuelve. Bueno, ¿hay estadísticas? De las experiencias, digamos, institucionales, porque, digamos, tenemos en nuestra institución un departamento de asesoría legal, lo que vemos es que los procesos judiciales son sumamente largos y sumamente complejos, con una justicia que también tiene lo que nosotros llamamos sesgos de género, es decir, se juzga a la víctima de violencia sexual, por ejemplo, presumiendo de que ella hizo algo para merecer o para ser víctima de la agresión sexual, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una forma de pensar que coloca en desventaja a la víctima. Hay un machismo ahí camuflado entre los jueces que hace que, bueno, si ella es dama, entonces, o una mujer, por lo tanto, seguramente está coqueteándose con este señor y pues, pues se la buscó. Esa es la salida machista, ¿no? Así es, y se empieza a juzgar el comportamiento de la víctima cuando en términos legales eso no tendría que entrar en juego, sino solamente el proceso de agresión y, digamos, asegurar el proceso judicial, ¿no? Asegurar el proceso judicial, pero ¿cómo se puede asegurar ese proceso judicial cuando hay muchos casos? ¿En qué quedó, por ejemplo, esos casos de el régimen toledista, donde hay algunos que saltaron, es decir, a la palestra, casos muy conocidos? ¿En qué quedó? ¿En nada? Bueno, nosotros vimos casos que nosotros le llamamos emblemáticos, ¿no? El caso de este congresista, Torres Calla, que abusó, digamos, de una adolescente, ¿no? Que trabajaba para él. Y así, digamos, han habido una serie de casos en los cuales está de por medio no solamente la situación de que se siga un proceso judicial en donde haya el peso de la prueba, en donde efectivamente se eliminen estos ¿Ustedes que sesgos? siguieron el caso de Torres Calla, terminó o no terminó? ¿En sanción, en resolución judicial? Claro, este tipo de casos son muy complicados, es un asunto que todavía lo sigue viendo nuestras abogadas. ¿Cuántos años están en eso? Así es. Hace unos días, sin embargo, sí tuvimos que celebrar en la institución la resolución de un caso con una pena, digamos, de 7 años para un agresor que había violado, digamos, a su hija durante muchos años. 7 años nada más. Esta muchacha tiene hoy 20 años, ¿no? Que es de los pocos casos que uno puede celebrar, digamos, en donde se hace justicia y en donde se aplica la ley, ¿no? Perfecto.
A su juicio, doctora, ¿cuáles son los distritos aquí en Lima, porque también en el interior de la República, en Cajamarca también me dicen por ahí que hay cualquier cantidad de violencia, de delincuencia y de violaciones? Aquí en el distrito, en la Gran Lima, ¿cuál es el distrito más fuerte en estos hechos delictivos? Bueno, en general, digamos, los distritos más densos, digamos, son los distritos en donde efectivamente se producen más denuncias. No podríamos saber si efectivamente es donde se produce más violencia, porque la violencia hacia las mujeres en realidad es un fenómeno que se produce en todas las clases sociales. Lo que pasa es que en los sectores socioeconómicos más bajos se hace más visible porque va aunado, digamos, a problemas como inseguridad ciudadana, mayor niveles de pobreza, y porque de alguna manera las mujeres se atreven también a hacer las denuncias. Sin embargo, es un problema que atraviesa todos los estratos socioeconómicos. La violencia a veces es generada por las autoridades. ¿Qué le dice usted, doctora? ¿Se han dado casos? Así es, hay toda una historia que tenemos en relación a la violencia política, y ya, digamos, la Comisión de la Verdad ha reportado estos años, digamos, en los cuales se ha producido violencia desde los organismos militares y policiales, en donde, por ejemplo, más de 500 mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte de personal militar y policial. Eso, por ejemplo, nos hace ver de la importancia de empezar a mirar la agenda política, la agenda pública también, pero mirando qué pasa también con las mujeres y qué pasa con esa agenda pendiente que desde organizaciones como Manuela Ramos queremos llamar la atención de los candidatos para que piensen en cuáles son los pendientes en relación a educación, salud, violencia y la situación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué dice usted, doctora? Parece que hay ONGs que apoyan hasta cierto punto, porque ustedes no son poder judicial, ese es el asunto. Así es. Claro, lamentablemente en realidad hay competencias que son competencias de las oficinas públicas y de las diferentes instancias del sector público que tienen que ver con eso. Desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, que tiene los centros de emergencia mujer, que son estas unidades de atención primaria, digamos, a las mujeres que tienen que denunciar alguna situación de violencia. Lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un incremento en la inversión y en la atención para que estos servicios funcionen. Es decir, no podemos estar mirando comisarías que no tienen personal, que no tienen lapicero, que tienen que pedir, digamos, insumos de la propia denunciante para ir, por ejemplo, a hacer alguna intervención y detener al esposo que está agrediendo. ¿Qué le dicen generalmente la mayor, cuáles las categorías de respuesta que tienen? En las comisarías hay desde respuestas prejuiciosas como ¿qué habrá hecho usted para que su marido le pegue? ¿Dónde estaba? Hasta situaciones como lo sentimos mucho, le entendemos, pero no podemos ir ahorita porque no tenemos gasolina. Entonces, son situaciones que enfrentan las mujeres, teniendo la comisaría como la primera puerta de entrada, digamos, para las mujeres que son víctimas de violencia. Sin embargo, encuentran desde prejuicios hasta falta de recursos, hasta desconocimiento de la ley de violencia familiar, o en los centros de emergencia mujer, situaciones en las cuales a veces hay personal con el que no se cuenta porque no fue pagado, infraestructura que no es adecuada, digamos, para una situación en la que debe haber confidencialidad. Esa es una razón por la cual muchas mujeres a veces no denuncian. Así es. En la encuesta ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar en el país, por ejemplo, se reporta que apenas el 21% de mujeres que son víctimas de violencia familiar y sexual recurren a las instancias públicas, lo cual nos hace pensar que hay más de un 70% de mujeres que viven esta situación en silencio porque desconfían de las instituciones públicas o dudan de su eficacia. Claro que sí. ¿No? Eso, conversamos con Juan Quiñones, a las 5 de la mañana nos reunimos nosotros a conversar. Mira lo que está pasando. Y ustedes también, en las charlas de café, en las reuniones familiares, en los domingos a veces se reúne la familia y eso es lo que conversamos. Mira, no se resuelve el problema de la educación sexual, no se instruye a las chicas lo que se refiere a la prevención, ¿no?, de los embarazos, etcétera. Y hay cuántas, doctora Rocío Gutiérrez, cuántas niñas sufren ahora el caso del embarazo precoz. Así es. Sí, ¿cuántas son? Así es. En promedio, el embarazo
embarazo adolescente ha aumentado en los últimos 2 años. Son cifras que ha reportado el Ministerio de Salud y estamos hablando de que a nivel nacional aproximadamente 14 adolescentes de cada 100 están embarazados o son madres, y estas cifras aumentan, por ejemplo, en la selva del Perú. ¿Eso por qué? Aumentan entre las adolescentes que tienen menor nivel educativo, y detrás de eso hay un conjunto de programas que no se cumplen, de legislación que no se dicta y de inversión que no se hace. En educación sexual, la lucha contra la violencia sexual hacia adolescentes. Se quitó la educación sexual en los colegios. Ya no hay educación familiar, ¿no? Esporádicamente se le da una charlita por aquí, por allá. Exacto. Y en algunos colegios religiosos eso es tabú. Todavía es tabú. Fíjese, estamos en el año 2011 y algunos, me contaba la otra vez José Díaz, ¿no? Me contaba la otra vez José Díaz de que en un colegio donde él conoce es tabú hablar de educación sexual. Y eso es terrible. Así es, porque cuando hablamos de la calidad educativa, de la mejora en educación, del aumento de la inversión en educación, que es parte de la oferta, digamos, de casi todos nuestros candidatos a presidentes, sin embargo, pocos se han, digamos, pronunciado en relación a cuánto eso va a implicar la mejora en la educación sexual en el Perú. Estamos como a la saga, digamos, en términos de la posibilidad de que nuestros adolescentes y jóvenes terminen la secundaria con un mínimo de información para poder tomar decisiones que les permita, por ejemplo, no tener embarazos no deseados a edades tempranas, y sobre todo que esto afecta a las adolescentes más pobres del Perú. O sea, las adolescentes que se embarazan son las adolescentes más pobres, son las adolescentes indígenas, son las adolescentes que viven en zonas rurales y son aquellas que no han tenido o no han terminado sus años escolares, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes las investigaciones? Sí, claro, las encuestas, como cualquier investigación, tiene que tener un método científico, pero creo que lo que tendríamos que defender los y las ciudadanas es nuestro derecho a pedir, digamos, que los candidatos nos presenten claramente propuestas específicas sobre cada uno de los problemas nacionales en el Perú, que incluyan, por ejemplo, el cumplimiento de leyes ya aprobadas. La Ley de Igualdad de Oportunidades, claro que sí, por ejemplo, es una ley que se aprobó en el año 2007 y cuya implementación en los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo todavía es una implementación austera, precaria, que no ha demandado, por ejemplo, inversión de parte de gobiernos regionales, y esfuerzos del Estado. Y se presentó y ahí quedó todo, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, no funciona, pues. No funciona. Es decir, mejorar nuestra capacidad no solamente de leer y de mandar propuestas, sino también de pedir después rendición de cuentas a nuestros legisladores y a nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué está haciendo, para terminar, la ONG Manuela Ramos insiste en lo mismo? ¿Cuántos años están ustedes en esto ya? Así es, cumplimos este año 32 años de tercas vida. Ustedes, ¿no? En lo mismo. Así es, porque creemos que los cambios se dan de a pocos, pero que nosotras esperamos y hacemos los esfuerzos necesarios porque nuestras autoridades, y cada vez más las autoridades políticas, amplíen su mirada sobre la agenda nacional, que incorporen problemas que son profundos y que tienen que ver con la vida, por ejemplo, de las peruanas, y las capacidades, por ejemplo, de tener una salud integral que incluya la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, que se discutan temas como la despenalización del aborto, que se profundicen en temas como el embarazo adolescente, que se profundicen en temas como que tiene que ver el aseguramiento universal y el acceso de las mujeres a mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, Rocío Gutiérrez Rodríguez, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Ella ha sido responsable del programa de derechos sexuales y reproductivos y ha expresado, pues, que los señores candidatos también toquen estos aspectos, porque no solamente es hacer obras cuando uno entra al gobierno, también hay que hacer obras para el desarrollo humano de los peruanos.